comenzamos a hablar de citoplasma. En primer lugar, tenemos que ubicarlo, ¿no? Citoplasma. Si nosotros acá, por si acaso, tenemos una célula, entonces yo te hago una pregunta. ¿Cómo se llama eso que está aquí? Sería la membrana celular. Obviamente, más afuera de todo, una pregunta. ¿Quién estaría? Ahora, eso que está acá, esta membrana se llama carioteca. Y lo que está dentro de la carioteca, ¿quién es? El núcleo. Ahora pregunta para ti. El citoplasma, ¿es la región comprendida entre quiénes? Entre la carioteca y la membrana celular. Pues bien, todo esto que está acá es el citoplasma. En el citoplasma se distinguen dos zonas, ¿no? Hay una zona densa, ¿no? Densa, heterogénea, ¿está bien? En contraparte, hay zonas del citoplasma que son claras. Entonces, a esas partes claras se les llama así, se les llama hialoplasma, la parte que homogénea. Esa parte heterogénea, ¿cómo se llama? Se llama morfoplasma. Nos vamos con la parte clara, ¿cómo se llama? Hialoplasma. Tiene dos componentes, ¿no? En primer lugar, el coloide citoplasmático y en segundo lugar, el citoesqueleto. A propósito, ¿saben qué es un coloide? Ya, yo te ayudo. ¿Un coloide qué cosa es? Agua. Agua y moléculas, ¿no? Se llama coloide hijo porque se encuentra al estado coloidal. Una pregunta, ¿y cómo es el estado coloidal? Entre líquido y sólido. No es líquido, pero tampoco es que sólido. Yo puedo asumir que este coloide presenta dos grandes fases. Una fase dispersa y otra fase dispersante. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué sería la fase dispersa? ¿El agua o las moléculas? Las moléculas, ellas, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo se llama? Moléculas. Y la fase que la dispersa, ¿quién sería? El agua. Ahora, no entendemos qué es un coloide. ¿Y cuál sería el mejor ejemplo de un coloide? La gelatina. Claro, ¿con qué se hace la gelatina? Con agua, muy bien, ¿no? Oye, saben bastante ustedes, ¿no? Recién me entero, la gelatina se hace con agua, obviamente, ¿no? Pero ahora a experimento mental. Cogemos 1 litro de agua hervida fría, la ponemos acá en una jarra, ¿correcto? Y metemos la mano. Pregunta, ¿qué consistencia tiene? Líquida. En media tacita, chicos, de agua hirviendo, disolvemos la gelatina, el sobre, la caja. Una vez que está disuelta, la agregamos en el agua hervida fría. Movemos, metemos la mano. Una pregunta, ¿sigue siendo líquida? Ya no, es viscosa. Ya es un coloide. Profe, ¿y qué pasa si a esa gelatina que ya la has preparado, la pones en moldes y la metes a la refri? Pregunta, ¿qué le ocurre? ¿Se vuelve sólida? No, casi, pero no lo es. Si a la gelatina tú la sacas del molde, le pones tu dedo, ¿comienza a bailar, sí o no? Ah, profe, parece mi enamorada gorda. Ya está. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa si a la gelatina la dejas ahí? Pregunta, ¿qué le ocurre? Se descongela, ¿sí o no? Entonces pregunta, ¿se vuelve líquida? ¿Sí o no? No, pues no. Una pregunta, ¿y por qué no? Porque es un coloide. No entendieron nada. Otro ejemplo. ¿Alguna vez, chicos, tocaron huevo? Escúchame, voy a aclarar. ¿Alguna vez tocaste clara de huevo? Si yo pudiera agrandar cualquier célula de tu cuerpo para que tú tocaras el coloide citoplasmático, tendría la misma consistencia que la clara de huevo, gelatinosa, viscosa. Eso es un coloide. Un coloide cursa en dos grandes fases, ¿no? ¿Cuáles son? Por un lado, chicos, la fase gel y por otro lado la fase que sólido. ¿De qué depende? Depende de la concentración de moléculas. Si hay muchas moléculas, el coloide tiende a hacerse más sólido. Profe, y si hay menos moléculas, que el coloide tiende a hacerse más líquido. Profe, y cuando es más sólido, como es el coloide, se le llama así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se le llama? Citogel.
Y cuando es más sólido, ¿cómo se llama? Citosol. Y acá hay un error que tú has escuchado hablar siempre, ¿no? Citoplasma igual citosol. Estás loco tú, ¿qué tienes? Pregunta, ¿qué es el citosol? Es el coloide citoplasmático cuando es más líquido. En todo caso, si quieres llamarle citosol, no le llamarías al citoplasma, sino ¿a quién, chicos? Al hialoplasma. Ah, profe, ¿y ese coloide tiene propiedades? Claro. ¿Qué pasa, doctores, si de gel a sol se pasa y luego de sol a gel? Pero muy rápido. Pregunta, ¿qué le pasa al coloide? Adquiere ¿qué cosa? Movimiento. Ese cambio de gel a sol y de sol a gel, voy a ponerlo acá, una pregunta. Ese cambio, una pregunta, ¿qué le permite al coloide? Le permite ¿qué cosa? Movimiento. Escúchame, si se mueve el coloide de una célula animal, una pregunta, ¿cómo se llama el proceso? Se llama pixotropia, ¿no? Pixotropia es cuando ocurre en células que animales, ¿no? Ah, profe, y eso permite ¿qué cosa? El movimiento, por ejemplo, de esta meo. ¿Las plantas se mueven o no se mueven? ¿Ah? Las plantas se desplazan, chicos. ¿Tú has visto corriendo por la calle una planta? Profe, esa planta está corriendo, le han robado su iPhone. No. Las plantas son sésiles. Sin embargo, las plantas tienen movimientos que se llaman tropismos o nastis. Pero no es nuestro tema. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez fueron al laboratorio? ¿Perú? ¿Se va al laboratorio en biología? Sí. Una vez, yo te voy a recordar. ¿Te acuerdas que una vez durante todos tus 5 años de secundaria la profesora dijo, vamos a hacer práctica de biología? Y dijo, traigan su mandil. Y algunos se compraron. Y fueron así con el mandil. Y la profesora sacó el único microscopio del colegio. Y agarró telita de cebolla. Es que eso lo hace todo el mundo. Y lo puse en el microscopio y decía, mire. Y tú mirabas, no sabías que lo que mirabas, pero era importante mirar. Sí, y hasta se peleaban ahí las chicas que siempre se pelean. Entonces una pregunta, escúchame, cuando uno hace, lo hace para siempre. Si tú te acuerdas, veías aquí todo en blanco, ¿no? Coloración medio blanco, así medio azulito, y notabas algo, ¿no? Que el citoplasma, chicos, giraba, ¿no? Rabiosamente, ¿no? Giraba en círculos así, ¿no? Entonces, ese movimiento que ocurre en células vegetales, una pregunta, ¿cómo se llama? Ciclos. Ahora acá, ¿no? Movimiento bromiano. Tienes un coloide. ¿Qué pasa, máster, si tengo moléculas con distinta carga eléctrica? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen, pues, ¿no? Se atraen. Pero ¿qué pasa si tienen diferente carga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, una molécula acá, una micela grande y acá otra. Pregunta, ¿qué va a ocurrir? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Tú cuando estabas en cole, acuérdate, ¿intentaste alguna vez juntar 2 imanes con el mismo polo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, una pregunta, ¿podías hacerlo? No, porque hay un movimiento de ¿qué? De repulsión. Igual acá, chocan moléculas con la misma carga eléctrica, se repelen, y eso se ve en el coloide. A esto se le conoce con el nombre de movimiento bromiano. Voy a repetir, ¿qué movimiento bromiano? Es el movimiento que se produce cuando chocan ¿qué? Moléculas, micelas, con la misma carga eléctrica. Ahora, efecto Tyndall. Ese es un experimento que lo puedes hacer hoy día. Todos creo que lo pueden hacer y es bonito. Agarras una gelatina que está en un molde, mejor dicho, prepara gelatina, la pones en un molde transparente, tu refri, esperas que llegue la noche, 11 de la noche, entras a tu cuarto, cierras las ventanas, vas a la refri y traes la gelatina, entras a tu cuarto, cierras con llave y apagas la luz. No le van a hacer nada a la gelatina, por si acaso. Ya, profe, con la gelatina no. Vas a tener una linterna preparada y la vas a poner en el centro de la gelatina. Pregunta, ¿qué ocurre? ¿La luz se va en una sola dirección? No, la luz se dispersa en todo el coloide. Y parece como si toda la gelatina se encendiera.
Entonces, eso se conoce con el nombre de efecto. En las ferias que vienen, no sé si has visto una bolita que venden, que brilla, ¿no? Fosforescente, ¿sí o no? Y uno los chibolos me compran, ¿no? Y la mamá compra, ¿no? Llegas a tu casa y está bonita la bola fosforescente ahí tú, y te nace la curiosidad científica. Y agarras y cortas esa bolita, ¿no? Y todos lo han hecho, ¿no? Entonces tú cortas la bolita y sale un líquido así medio verde, ¿no? Y en el centro un foquito de esos de árbol de Navidad. Pregunta, ¿qué se está aplicando acá? Efecto tinta. Que la luz se disperse en todo el coloide. ¿Hay gases de efecto invernadero en el ambiente? Claro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando la luz solar pasa a los gases de efecto invernadero? ¿Quieres que te diga algo? Se dispersa en todas las direcciones. Eso se llama efecto Tyndall. Y gracias al efecto Tyndall, por ejemplo, mira, ve, no nos está dando el sol, pero podemos vernos. Claro, acá hay luz dispersada gracias a este efecto. Y gracias a este efecto, entonces una pregunta, ¿qué hacen las plantas? Fotosíntesis. Así es en ambientes donde no están expuestos a la radiación solar directa. Vamos con la segunda parte. ¿Cómo se llama? Citoesqueleto. El citoesqueleto, doctores, lo descubre Kate Porter, ¿no? Profe, el citoesqueleto tiene 4 componentes, pero me interesan 3 nada más. En primer lugar, los microfilamentos, que es, como su nombre lo indica, son muy pequeños, 3.5 nanómetros de diámetro, y están formados por dos fibras de actina, ¿no? Si tú quieres dibujarlas, ¿no? Ahí está una actina, ahí está la otra, y estos serían, ¿qué cosa? Los microfilamentos. ¿Te acuerdas de la actina? Es una proteína contráctil. ¿Qué significa? Se contrae, pues, ¿no? Profe, y entonces, te cuento ya. Los microfilamentos, si tú acá tienes, mira, la célula, una pregunta, ¿cómo se llama esto? Membrana celular. La membrana celular tiene que tener un sistema así de amortiguación, almohadillas, y eso justamente se lo dan ¿quiénes? Los microfilamentos. Igual, ¿no? La carioteca tiene que tener acá un sistema de ¿qué? De almohadillaje, ¿no? De sostén, de soporte. Entonces una pregunta, ¿quién le da eso también? Los microfilamentos. Entonces los microfilamentos ayudan a sostener ¿qué cosa? La membrana celular y la membrana nuclear. También permite el movimiento de ¿qué? De pseudópodos. Profe, y cuando se une con la miocina en estas células, ¿no? Una pregunta, ¿qué células? Los miocitos. Entonces una pregunta, ¿se puede producir qué cosa? La contracción muscular. Ahora, luego chicos tenemos los filamentos intermedios y finalmente los microtúbulos. Estos de abajo son más grandes, 25 nanómetros. Profe, ¿y los que tienen un tamaño? Sí, esos tienen tamaño intermedio entre ambos y su tamaño es 12 nanómetros, ¿no? Déjame hablar de los filamentos intermedios. Son el componente más estable del citoesqueleto. O sea, básicamente los filamentos intermedios le brindan esto, en general esto, le brindan ¿qué cosa? Su armazón, ¿no? La célula, por si acaso, tiene forma tridimensional. La célula no es bidimensional. Por ejemplo, acá tengo una célula cúbica. ¿Quién se encarga de darle la forma cúbica, chicos? Eso que está acá, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo se llama? El citoesqueleto. Y del citoesqueleto justamente van a ser ¿quiénes? Los filamentos intermedios. También le da forma tridimensional a la célula, lo que estamos viendo ahí. Y doctores, en la piel lo tenemos en forma de ¿qué? Queratina. En las neuronas son neurofilamentos y en el músculo los encontramos como desmina y bimentina. Para terminar esta partecita, los microtúbulos están formados ¿por qué? Por tubulinas. ¿Tubulinas qué? Alfa y beta. Escúchame, mírame. Acá nosotros tenemos una proteína globular que es la tubulina alfa y mira, acá está la tubulina ¿qué? Beta. Las tubulinas forman parejas y esas parejas, una pregunta, ¿cómo se llama? Dímeros. Profe, acá hay un dímero, sí, pero mira, una pregunta, ¿quién está acá? Otro dímero, ¿no? Ah, profe, y si seguimos, habrá otro dímero. Pero notas algo, ¿sí o no? ¿Qué notas? Que se alternan. Entonces, cuando se unan todas estas tubulinas, una pregunta, ¿qué cosa van a formar? Esto. Y una pregunta, ¿cómo se llama esto? Míralo, ¿ven? ¿Cómo se llama?
se llama microtúbulo. O sea que el microtúbulo es un conjunto de ¿qué? De tubulinas. Quiero que mires algo, ¿no? Eso es el núcleo de la célula. Una pregunta, máster, si eso es el núcleo, ¿quién es ella? La carioteca. Y una pregunta, ¿quién sería esta que está acá? Eso, ¿no? La membrana celular. Acá tengo microtúbulos. Escúchame, la parte del microtúbulo que está orientada hacia el núcleo se llama más. Y la parte que está orientada hacia la membrana, una pregunta, ¿cómo se llama? Menos. Esos microtúbulos son utilizados como pistas por estas amiguitas, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llaman? Las proteínas motor. Las proteínas motor son de dos tipos, ¿no? En primer lugar, ellas, ¿cómo se llaman? Cinesinas. Oye, en segundo lugar, ellas, ¿cómo se llaman? Dineínas. Esas amiguitas mueven moléculas, micelas, organelas. Profe, por ejemplo, acá hay un ribosoma, profe. Vamos a suponer, queremos que el ribosoma esté para allá. Entonces la pregunta es, ¿quién lo va a transportar? La dineína. La dineína siempre mueve una pregunta. ¿Hacia dónde mueve? Cuéntame. Hacia el extremo menos. Por eso su movimiento, ¿cómo se llama? Retrógrado. En cambio, la cinesina, una pregunta, mueve siempre ¿dónde? Hacia el extremo más. Por esa razón, una pregunta, ¿cómo se llama su movimiento? Anterógrado. Doctores, esa es la parte que corresponde al citoesqueleto.